La última vez que vi a mi padre, tenía 18 años, estaba de pie en el porche con una mochila y estrechando manos, suplicándole que abriera la puerta. Esta noche, caminé por el vestíbulo de mármol del Hilton del centro en tacones que nunca me vio ponerme al crecer. El banner con letras doradas sobre el salón de baile decía: «Felicidades, director Ricardo Castro, 40 años de excelencia». El aire olía a salmón catering y champán rancio. Dentro, estaban aplaudiendo, brindando por él, riendo con historias de las que yo había sido borrada. Me quedé en el umbral un momento, justo fuera de las puertas dobles. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. La misma mandíbula afilada que él solía decir que venía de su lado de la familia. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el sobre, amarillento, arrugado por el centro, mi letra en tinta azul. La carta que escribí la noche que me fui, la que nunca dejaron que nadie leyera. No había venido a arruinar su fiesta. Eso habría sido demasiado fácil. No, vine porque el silencio lo había protegido el tiempo suficiente. Porque cada mentira que contó sobre mí había sido aceptada como verdad. Porque hace 10 años, dijo, se escapó. Nunca volverá. Pues bien, había vuelto, y traje pruebas. La banda dentro empezó a tocar ya suave. Mi señal. Guardé la carta de nuevo en el abrigo, alcé la barbilla y empujé las puertas para abrirlas. La gente se giró, sus rostros pasaron de la curiosidad educada al reconocimiento congelado. Las copas se detuvieron en el aire. El brindis se paró a mitad de frase, y en el centro de todo, de pie junto a un collage gigante de fotos de premios estudiantiles y retratos sonrientes de clases, estaba mi padre. Su sonrisa desapareció en el momento en que me vio, y yo le sonreí de vuelta. Hubo un tiempo en que mi padre me llamaba su orgullo y alegría. En cenas de la junta escolar y noches de padres y profesores, yo era la chica de oro. Camino a ser la mejor de la promoción, clases avanzadas, solos de flauta en conciertos de invierno. Él caminaba por los pasillos del Instituto Castro, su instituto, con una mano en mi hombro como si yo fuera su prueba de grandeza. Esa es mi Emilia, futura abogada. Quizás la Complutense si tienen suerte. Pero detrás de puertas cerradas, sus elogios tenían reglas. Tenía que rendir, siempre. Cualquier nota por debajo de un notable venía con silencio y ojos fríos. Si faltaba a una reunión del consejo estudiantil por un ensayo, lo llamaba desperdiciar potencial. El año en que cumplí 17, empecé a escribir obras en secreto, solo pequeñas escenas, mayormente sobre madres que se van e hijas que se quedan. Un día, mi profesor de teatro inscribió una pieza en un concurso regional sin decírmelo. Gané. La Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid me envió un email, beca completa para su intensivo de verano preuniversitario. Esperé 2 días para enseñárselo a mi padre. Quería acertar con las palabras. Estábamos sentados a la mesa de la cocina comiendo espaguetis. Dije, es teatro, pero es serio. Es real. Esto es lo que quiero. Él no me miró. Solo enrolló su tenedor y dijo, no te crié para perseguir sueños. Luego apartó su silla y dejó la mesa. El silencio después de esa conversación fue más frío que cualquier castigo. No gritó. No discutió. Solo borró la posibilidad. Desde ese día, sentí que vivía en la versión de mí que otro había creado. Seguí ensayando en secreto fuera de casa. Rellené mi propia solicitud de beca. Trabajé turnos en una librería bajo un nombre diferente para que no apareciera en sus impuestos. Para la primavera de último curso, tenía una asignación de residencia en Madrid y un billete de tren. Le dejé una carta, una página, escrita a mano, te quiero. Necesito espacio para pensar. Volveré algún día. Pensé que sería suficiente. Pensé que estaría enfadado, quizás incluso asustado, pero nunca imaginé que este hombre, el que aplaudía más fuerte en mis conciertos, elegiría quemar todo el puente en lugar de solo encontrarme a mitad de camino. Volví un domingo por la tarde como dije que haría. El viaje en tren a casa fue silencioso. No dejaba de imaginar su cara, quizás preocupada, quizás suavizada por la distancia. Ensayé lo que diría. Lo siento por asustarte. Solo necesitaba aire. Pero no voy a renunciar a esto. Pero cuando subí al porche delantero, mi llave no entraba en la cerradura. Al principio, pensé que estaba atascada.
La moví, lo intenté de nuevo. Luego noté que la luz del porche estaba apagada. Siempre estaba encendida cuando alguien estaba en casa. Toqué el timbre, golpeé, esperé, nada. Llamé a su móvil, directo al buzón. Luego probé el de mamá, también muerto. Fue entonces cuando miré a la derecha y lo vi. Mi maleta sentada ordenadamente junto al columpio del porche, cerrada con cremallera, etiquetada como una donación olvidada. Encima había una bolsa de plástico con mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de la Seguridad Social y una nota post-it amarilla. Tomaste tu decisión. Suerte. Mis manos se enfriaron. Me senté en los escalones durante horas. No podía dejar de mirar la puerta como si al parpadear se abriría. Nunca lo hizo. Los vecinos pasaron con sus perros, y lo vi en sus ojos. Piedad, disgusto, confirmación. Lo sabían. 2 días después, me quedé en el sofá de mi amiga Laura y entré en Facebook. Y ahí estaba, un estado de mi tía publicado el mismo día que me fui. Por favor, rezad por nuestra familia. Emilia se ha escapado. Dejó una nota odiosa y tememos que esté con alguien peligroso. Los comentarios eran interminables. Lo siento mucho, rezando. Siempre parecía problemática. Los jóvenes de hoy. Hizo que pareciera que me había fugado con un hombre mayor, que me fui enfadada, que era inestable. Mi madre bloqueó mi número. Mi profesor de teatro dejó de responder emails. Una semana después, mi admisión universitaria fue retirada después de que mi expediente quedara marcado como incompleto. No solo había sido abandonada. Me habían hecho desaparecer. Y nadie, ni una sola persona que alguna vez se llamó familia, me preguntó qué había pasado realmente. La primera noche que dormí en el sofá de Laura, lloré en una sudadera que usé como almohada. Para la tercera noche, aprendí a llorar sin hacer ruido. Conseguí un trabajo de camarera en un diner abierto 24 horas en la calle Sexta. Turnos de noche sobre todo, el tipo de lugar donde el café nunca se acaba y nadie pregunta por qué tienes los ojos hinchados. Fregué suelos, hice turnos dobles y me matriculé en cursos de universidad comunitaria con un plan de pago. Sin familia, sin beca, sin apoyo, solo yo, un portátil de segunda mano y una cuenta bancaria que nunca superaba los 50 euros más de 2 días. Mantuve la cabeza baja, no le dije a nadie de dónde venía. Cuando la gente preguntaba por mis padres, decía, están en el este. Técnicamente cierto. Emocionalmente, se habían ido. Lo que dolía más que el silencio era lo fácil que fue para todos creer que ya no existía. Nadie vino a buscarme. Nadie siquiera publicó una foto preguntando si estaba bien. Era como si nunca hubiera formado parte de su historia desde el principio. Pero poco a poco, construí algo. Tomé clases de interpretación por la noche, hice técnica de iluminación los fines de semana para Espectáculos of Madrid. Finalmente, alguien leyó un monólogo que escribí y dijo, esto no es solo bueno, esto es tuyo. Escribí un espectáculo unipersonal llamado Herencia. Era sobre una chica abogada por su propia familia. Se representó 3 noches en un teatro Black Box en Malasaña. Solo vinieron 10 personas, pero una de ellas era una columnista de El País trabajando en un reportaje sobre el distanciamiento familiar. Me pidió entrevistarme. Dije que sí. El artículo se titulaba Lo que dejamos atrás cuando dejamos el hogar. El nombre de mi padre nunca se mencionó, pero sé que lo leyó porque 3 días después de publicarse, alguien intentó resetear la contraseña de mi email. No me inmuté. Para entonces, me había mudado a un pequeño apartamento propio. Tenía amigos que conocían mi historia real, una vida que había construido ladrillo a ladrillo. Y aún así, el silencio de casa seguía siendo el sonido más fuerte en mi vida. Empezó con un mensaje de Facebook de mi prima Marta. No habíamos hablado desde que yo tenía 17. Ella siempre fue la rebelde. Mechas rubio platino, saltarse el toque de queda, castigada más que libre. Pero esa noche, envió solo 6 palabras. Encontré algo. Es sobre ti. No respondí de inmediato. Miré la pantalla como si fuera un fantasma. 3 días después, la curiosidad superó la autoprotección. La llamé. Su voz se quebró. Lo siento por no haber contactado nunca. Creí lo que dijeron. Todos lo creímos. Me contó que había estado ayudando a su padre a limpiar el trastero.
cajas de antiguas declaraciones de la renta, decoraciones navideñas mohosas, trastos de cuando su madre daba clase en infantil. Al fondo de una caja, envuelto en una bolsa Ziploc, estaba un sobre cerrado. Tenía mi nombre, mi letra, tinta azul, cursiva inclinada que no había usado en años. Lo abrió, lo leyó y se dio cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira. Te quiero. Necesito espacio. Volveré el domingo. Ninguna mención a enfado, ninguna amenaza, ninguna desaparición, solo una asustada y respetuosa chica de 18 años pidiendo tiempo. Marta dijo que su padre intentó quitarle importancia. Ah, esa cosa vieja. Pero ella sabía. Él sabía. Todos sabían. Mi padre no solo mintió. Tomó la verdad, mis palabras reales, y las escondió en un trastero polvoriento como algo vergonzoso. Y luego las reemplazó con una versión que lo hacía a él la víctima. Esa noche, Marta me envió por email una copia escaneada de la carta. La imprimí, alisé las arrugas y la miré durante mucho tiempo. Era como encontrar la última pieza del puzzle de una vida que me habían hecho olvidar por gaslighting. Poco después, la invitación a la fiesta de jubilación apareció en redes sociales. Gran celebración, junta escolar local, profesores, familias, líderes comunitarios, un tributo a un legado de integridad. No lloré cuando la vi. No grité. Solo miré la carta en mis manos y pensé, tú enterraste la verdad. Yo la voy a desenterrar delante de todos. No lo decidí de inmediato. La carta estuvo en mi escritorio una semana junto a una vela quemada y una taza de café frío que nunca bebí. Cada vez que la miraba, pensaba en el silencio que la siguió, los cumpleaños perdidos, la universidad a la que nunca fui, los años que pasé reconstruyendo algo que nunca debió romperse. Luego vi el formulario de confirmación de asistencia publicado en la web del distrito escolar. Únete a nosotros para celebrar la jubilación del director Ricardo Castro. 40 años de servicio, liderazgo y familia. Familia. Esa palabra sonó como un desafío. Usé mi segundo nombre, Elena, para confirmar online. Una invitada, sin preferencia de menú, sin acompañante. No necesitaba refuerzos. Tenía la verdad. Reservé un vuelo, pedí prestada una americana a una amiga y empaqueté 2 cosas. La impresión de la copia escaneada de mi carta y un recorte del artículo que publiqué en El País semanal el año pasado. No ensayé un discurso. Esto no era sobre venganza o teatralidad. Era sobre realidad, cruda, sin pulir, innegable. Él había construido una carrera sobre disciplina e imagen, sobre moldear a los hijos de otros. Le tocaba ser el hombre del apretón de manos y el portapapeles y el tablón lleno de niños sonrientes. Pero dejó fuera una foto. No iba a gritar. No iba a llorar. Solo iba a entrar, mirarlo a los ojos y recordar a todos en esa sala. No puedes reescribir la historia solo porque eres el único que queda contándola. No había visto a mi madre en más de una década. No desde la noche en que estuve en nuestro porche con manos temblorosas y ojos hinchados de llorar, suplicándole que abriera la puerta. No lo hizo. Pero 2 horas antes de la gala, estuve allí de nuevo. Mismo porche, mismo escalón delantero. La pintura se estaba descascarando ahora, los arbustos crecidos. El viento traía el olor de la cena de alguien más. Toqué el timbre. No contestó. Estaba a punto de irme cuando la puerta se entreabrió. Parecía mayor, más delgada, más gris. Sus hombros encorvados como si la vida hubiera estado presionándola durante años. Sus ojos se posaron en mí, y por un momento, vi algo parpadear, reconocimiento, culpa, alivio. Susurró, Emilia, como si el nombre le doliera en la garganta. Le hice una pregunta. ¿Lo sabías? No preguntó a qué me refería. No necesitaba hacerlo. Salió afuera, se envolvió bien la Rebeca alrededor del pecho y se sentó en el columpio del porche. Yo me quedé de pie. Necesitaba estar de pie. Encontré la carta. Dije, la de verdad. La que escribí antes de volver a casa. La que él escondió. Cerró los ojos, un lento y silencioso asentimiento. Quise ir a buscarte, dijo. ¿De verdad? ¿Por qué no lo hiciste? Miró hacia la calle. Dijo que eras inestable, que te habías juntado con un hombre mayor, que necesitábamos protegernos, que si contactaba contigo,
solo empeoraría las cosas. La miré fijamente. ¿Y te lo creíste? Le creí a él, susurró, porque también le tenía miedo a él. En ese momento, no sentí enfado. Sentí algo más frío. Desapego, no odio, solo distancia. No era la villana, pero tampoco era inocente. Era el silencio que hacía que sus mentiras se pegaran. El salón de baile olía a vino caro y salmón recocido. Las risas rebotaban en las arañas de cristal. La gente se abrazaba, posaba para fotos delante de un póster gigante que decía, celebrando al director Ricardo Castro, un legado de integridad. Me quedé cerca del fondo, lo bastante cerca para oír el tintineo de copas, lo bastante lejos para permanecer invisible hasta que lo llamaran al escenario. 40 años de servicio, un mentor, un modelo, una figura paterna para tantos. Subió al escenario con un traje azul marino a medida, sonriendo como solo sonríen los hombres con legados incuestionados. El público se puso de pie, aplaudió. Hasta el alcalde estaba allí. Dejé que el aplauso se calmara antes de moverme. Un paso, luego otro. La gente se giró mientras me acercaba, ojos abiertos. Algunos rostros se iluminaron con reconocimiento, otros con incomodidad. Y entonces me vio. Ricardo Castro se quedó helado. El color abandonó su rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón. No aparté la mirada. Se inclinó hacia mí y susurró, Emilia, aquí no. Pero yo ya estaba hablando. Hola, soy Emilia Castro, su hija. Jadeos, murmullos, tenedores parados a mitad de bocado. No he estado en esta sala ni en esta ciudad en 10 años. Eso es porque hace 10 años, mi padre le contó a todos que me escapé, que estaba enfadada, que lo desheredé. Les dijo que dejé una nota. Saqué el sobre del abrigo. Esta es esa nota. La leí despacio, claramente, para que nadie pudiera fingir que no oyó. Te quiero. Necesito espacio. Volveré el domingo. Miré al público. Rostros familiares, profesores, vecinos, mi antiguo director. ¿Suena eso como alguien que se escapó? Silencio. Del tipo que se mete en la columna. Luego sillas que se mueven, miradas inquietas. Algunas personas miraron a Ricardo. Una mujer se tapó la boca. Él dio un paso adelante. Emilia, esa no es toda la historia. Levanté una mano. No. Tú contaste esa historia durante 10 años. Esta es la mía. Una voz del público. ¿Por eso desapareció? Otra. Recuerdo rezar por ella. Entonces Marta se levantó. Sostenía un móvil mostrando el escaneo de la carta original. La escondió, dijo. Durante 10 años, nos dejó creer algo que no era verdad. Vi cómo pasaba, el deshacerse. Su reputación cosida con tanto cuidado, deshilachándose hilo a hilo. Alguien susurró, ¿sobre qué más mintió? Su mandíbula se tensó. Su mano tembló. Me miró como si yo hubiera encendido la mecha. Pero yo no quemé nada. Solo traje la verdad. Y la verdad no susurra, resuena. Una vez que aparece la primera grieta, el resto cae rápido. Intentó seguir sonriendo, intentó salvar el momento, agitando la mano como si yo fuera solo una interrupción emocional. Pero la sala había cambiado. La gente ya no lo miraba con admiración. Lo miraban como a un desconocido. Una de sus antiguas colegas, la señora Blanco, la subdirectora durante 20 años, se levantó y dijo, siempre me pregunté por qué cerraste tan de repente el departamento de teatro. Otro hombre, un antiguo orientador, añadió, nos dijiste que tuvo un colapso, que era peligrosa. No dije nada. No necesitaba. Ahora lo estaban haciendo por mí. Hasta el superintendente escolar, el que lo había presentado 10 minutos antes, se apartó del podio y cruzó los brazos. Él tampoco sonreía. Luego alguien al fondo dijo lo bastante alto para que todos oyeran, la hiciste desaparecer para proteger tu imagen. Mi padre no habló. Miró alrededor de la sala y vio que el imperio que construyó no estaba hecho de ladrillo. Estaba hecho de creencia prestada. Y la creencia, una vez agrietada, no aguanta. Finalmente retrocedió del micrófono. Ninguna disculpa, ninguna explicación,
Solo una retirada silenciosa a su mesa donde incluso mi madre se negó a mirarlo a los ojos. La presentación de diapositivas siguió pasando detrás de él. Fotos de ferias de ciencias, apretones de manos en graduaciones, ceremonias de premios, pero nadie miraba ya porque la historia había cambiado. Y también el hombre. No me quedé para el postre. Mientras la gente susurraba y los platos se recogían en silencio, salí por la puerta lateral y di un paso al aire fresco de la noche. El cielo era un azul marino profundo, y por primera vez en años, sentí que podía respirar hasta el fondo de las costillas. Marta me siguió unos minutos después. No dijo nada al principio. Solo se quedó a mi lado en la acera como si esperáramos un autobús que no iba a venir. Finalmente, dijo, «Fuiste valiente». Negué con la cabeza. No, llegué tarde. Nos quedamos allí en silencio, el zumbido del tráfico de fondo, la gala amortiguada detrás de gruesas paredes de hotel. Se sentía como estar fuera de un funeral, solo que nadie había muerto. Solo habían sido vistos por quienes realmente eran. Creo que pasé años queriendo que alguien me creyera, dije. Y me di cuenta de que no necesitaba creencia. Necesitaba que el silencio parara. Marta asintió. «Lo acagaste». «No», respondí. «Lo reclamé». Miré el sobre en mi mano. La carta que nunca debió desaparecer. Las palabras que nunca debieron enterrarse. No necesitaba dársela a nadie. No necesitaba que mi padre la leyera. Ya había oído cada palabra, y ellos también. Me giré hacia Marta y sonreí. Él construyó su legado sobre el silencio. Yo lo recuperé. Luego nos fuimos. No como exiliadas, no como víctimas, sino como mujeres que ya no vivían en la historia de otro.